Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a la Semana de Ciencias Sociales y Económicas, hoy con la actividad de la carrera de Psicología, con la charla Herramientas para abordar situaciones de riesgo, a cargo de las expositoras Catalina Calderón y Sinaí Valverde. Comentarles que el objetivo de estas actividades es ampliar el conocimiento de la carrera, ofrecer espacios formativos que complementen su proceso de aprendizaje y puedan ampliar también el conocimiento sobre su futuro quehacer profesional. Como siempre, agradecemos a la rectora, la señora Emilia Gacel, a Cristian Murillo como coordinador de la maestría en Psicología Clínica, por su colaboración y siempre disposición para el desarrollo de estas actividades extracurriculares académicas que sabemos que enriquecen el proceso de formación de nuestros estudiantes como futuros profesionales. También extender este agradecimiento a los profesores que siempre tienen esta anuencia en colaborarnos y me permito en este momento pues presentarles al nuevo coordinador de la carrera de psicología. Él es el licenciado Álvaro Solano Monge, a quien le damos la más cordial bienvenida y desde ya les deseamos muchísimos éxitos en su rol como coordinador de la carrera. Les cedo la palabra para que nos pueda brindar unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, Yendri, compañeros docentes y a todo el cuerpo estudiantil que nos acompaña el día de hoy. Primero que nada, agradecerte, Yendri, y obviamente agradecerle a doña Emilia Gacel, que me ha confiado esta oportunidad de poder llevar la coordinación de la carrera de psicología a partir de este momento en un día tan especial, ¿verdad? Donde yo también quiero extenderle un saludo muy cordial a todos mis colegas y a todos los estudiantes prontos a ser colegas, ¿verdad? Porque hoy celebramos el Día del Psicólogo Costarricense. También quiero aprovechar para agradecerle a la coordinación de maestría, a Cristian Murillo en conjunto, que con la doctora Marcela Lizano organizaron esta charla tan bonita en un día tan especial con dos expositoras bastante experimentadas, ¿verdad? Que tienen gran conocimiento de un tema tan importante de la actualidad que definitivamente nosotros necesitamos empaparnos cada día. O sea, no podemos hablar de un tema específico, dejarlo y no seguir investigando sobre el mismo. Al contrario, necesitamos actualizarnos y yo creo que una charla como esta del día de hoy nos permite esa actualización. Entonces le agradezco a la licenciada Catalina Calderón y a la licenciada Sinaí Valverde que hoy nos van a enriquecer todo ese conocimiento desde la expertise de cada una de ellas. Y yo, bueno, a todo el cuerpo docente, a los estudiantes, de verdad decirles que las puertas de mi oficina están abiertas desde la dirección y coordinación. Estoy para servirles en un ambiente cálido, un ambiente de mucha empatía, de muchísima comunicación. Y quisiera dejarles un pequeño pensamiento de Carl Rogers que dice, cuando miro el mundo soy pesimista, pero cuando miro a la gente soy optimista. Entonces yo creo que es importante que tengamos esa actitud, una actitud positiva, una actitud de ánimo, de mucho optimismo, sin ver las cosas malas que nos rodean, sino más bien direccionarnos hacia el frente, solo pensando en cosas positivas. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad y como les dije, ahí están las puertas de mi oficina para ayudarlos y colaborarles en todo lo que esté a mi alcance. Muchas gracias, Yendri. Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras y este lindo mensaje y me uno a la felicitación de todos en este día tan especial como el Día del Psicólogo, tanto a los que ya están ejerciendo como los que van encaminados a esa linda profesión. Comentarles, como les dije al inicio, esta sesión está siendo grabada y la podrán consultar a partir de la próxima semana va a estar cargada en el portal Fidelitas y en el canal de YouTube de la universidad también para que puedan repasarla en caso de que así lo deseen o compartirla con otros que tal vez no se pudieron conectar. Bueno, dando inicio con esta actividad, presento a las facilitadoras, Sinaí Valverde Ceciliano. Ella es psicóloga de profesión, pero más de vocación. Desde principios del 2020 trabajó arduamente en la creación y posterior en la supervisión técnica y operativa del despacho de apoyo psicológico. Coordina la Comisión Interinstitucional e Intersectorial de Procedimiento Interinstitucional e Intersectorial, traslado de personas con trastornos o alteraciones psicomotoras emocionalmente agitadas y o con intento de suicidio.
Coordina el equipo de especialistas de abordaje de comportamiento suicida del Ministerio de Salud. Ha brindado múltiples ponencias de salud mental y del comportamiento suicida. Además, es representante del Ministerio de Salud ante el Plan Nacional de Drogas. Es miembro titular de equipo de puesto de mando de gestión de riesgo del Ministerio de Salud, punto focal de la Secretaría Técnica de Salud Mental ante la Contraloría General de la República y representa al Ministerio de Salud por delegación directa del ministro en la Comisión Técnica de Salud Mental Regional del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica como miembro suplente. Actualmente está finalizando la maestría en Psicología Clínica y de la Salud Mental de la Universidad Fidelitas y cursa una certificación internacional en suicidología. Agradecemos a Sinaí su participación en este espacio. También me permito presentar a Ana Catalina Calderón. Ella es licenciada en psicología, cuenta con una maestría profesional en psicopedagogía, es certificada internacionalmente en suicidología, un diplomado latinoamericano. Además, es el enlace regional de salud mental de la región central norte y coordinadora de la instancia regional para el abordaje integral del comportamiento suicida de Heredia y Alajuela. Es miembro activo del equipo técnico de abordaje del comportamiento suicida del Ministerio de Salud, miembro activo de la Comisión de Salud Mental del Colegio de Profesionales de Costa Rica, docente universitaria y ha brindado múltiples ponencias de salud mental y del comportamiento suicida, que también le damos la más cordial bienvenida, Catalina, y gracias por su tiempo y disposición para seguir enriqueciendo el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y graduados y profesionales que nos acompañan esta noche. Muchas gracias, bienvenidas, el espacio es de ustedes. Gracias, buenas tardes. Bueno, nuevamente, como todas las veces, les pido disculpas por tener que usar el cubrebocas, pero estoy en un lugar donde lo requieren. Gracias a la universidad, a doña Emilia, a don Álvaro y a don Cristian por la invitación. De pronto mencionarles que cuando escogemos el tema, lo escogemos pensando en qué es lo más urgente cuando queremos hablar, por ejemplo, de suicidio. Podemos conocer mucha teoría, podríamos hacer mucho repaso en lo que dicen autores, pero cuando realmente nos enfrentamos, estamos frente a una situación con algún riesgo suicida, ¿qué es lo que necesitamos? Pues precisamente lo que necesitamos son herramientas para abordar la situación de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en lo que vamos a concentrarnos hoy. Les agradecemos que puedan dejar en el chat sus preguntas que vayan relacionadas a este tema. Sabemos que de pronto quieren hacer muchas preguntas de múltiples temas, pero nos vamos a enfocar el ratito de hoy, vamos a enfocarnos en las herramientas para abordar situaciones de riesgo. Cata, ¿se desconectó o está por ahí con la cámara apagada? De pronto... De pronto sí, creo que se le fue la señal, pero ya la vamos a ingresar incorporar. nuevamente. De acuerdo. Bueno, de pronto ir mencionándoles un poquito qué buscamos, qué hacemos cuando hablamos, cuando queremos hablar de herramientas para abordar el tema de suicidio. Hay que tomar en cuenta que todas las personas, nadie está exento a presentar alguna situación de crisis por la razón que sea. Y a nivel emocional, vienen todos los días. Una crisis que lo podríamos correlacionar con un fenómeno agudo, que es transitorio, que es repentino, que presenta múltiples manifestaciones somáticas y puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento, lo cual viene a hacer un desequilibrio en la vivencia de la persona. Las personas lo que hacen en estos momentos es buscar soluciones porque quieren quitarse eso que están sintiendo, quieren no sentirlo más, pero a veces no encuentran respuesta, a veces no encuentran esas soluciones. Y cuando están en esa búsqueda, ven en el suicidio, en quitarse la vida como la única posible respuesta para deshacerse de ese sufrimiento que le aqueja. Y es ahí donde, puches, ya no es cualquier crisis la que tenemos, sino una crisis suicida.
Cuando aquí sabemos que hay personas de posgrado, pero también hay personas de grado, entonces de pronto vamos a retomar algunos conceptos para algunos conceptos básicos donde vamos a hablar un poquito en detalle sobre estos conceptos que nos van a servir para cuando ya hablemos meramente de muchas herramientas en el tema de riesgo. Cata, ¿estás de regreso? Estábamos hablando Sí. de esa importancia de tener presente que que nadie está excepto, que cualquier persona puede presentar una crisis y cuando no encuentra una solución dentro de las posibilidades que tienen, podría ver en el suicidio como la única que le queda disponible. ¿Quieres agregar algo más al respecto? Claro, en realidad, bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Ahí me disculpan el problema técnico, a veces el internet, ¿verdad? Da ciertas, complicaciones que se nos escapan de las manos. Y bueno, justamente me uno un poco a lo que Sinaí les viene comentando acerca de lo que es las crisis, porque a veces las personas consideramos que a nivel de la vida, pues vamos como en una montaña rusa de una manera muy lineal, ¿verdad? Donde de pronto todo es color de rosa y donde no hay, pues, aquellos bajonazos, ¿verdad? Que pongo el ejemplo de la montaña rusa porque cuando hay esos bajonazos, más de uno siente ganas de vomitar, se descompone, se descompensan, sienten que no pueden, ¿verdad? Y es eso muy, muy de hermano lo que le pasa a una persona en crisis. Una persona en crisis viene a estar en un momento de desorganización. Puede tener una incapacidad de poder manejar situaciones que ya estaban acostumbradas a manejarlas desde otro lugar, desde otra forma, con los recursos psicológicos, emocionales que tenía y de repente esto se ve como que se atrofia, ¿verdad? Y a veces las personas alrededor quizás no logran comprender que la persona realmente no tiene como esa conexión en tanto la parte cognitiva, emocional, conductual, y ya no funciona igual. Y a veces, dependiendo de nuestros recursos, puede ser que se resuelva muy rápido y que de repente asociemos a, mira, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿verdad? Pero puede ser que no. Y mucho de lo que es importante también hablar de las crisis es que las crisis nos van a dar no solo, o sea, un periodo de desequilibrio, nos va, digamos, a dificultar muchas veces en el transitar, o sea, la capacidad interna nos va a permitir que no caminemos de la misma manera, ¿verdad? O sea, que el transitar de resolución, de asumir, de venir, etcétera, no va a ser igual, pero también hay un tema de temporalidad donde a veces creemos que las crisis son eternas, pero en realidad no. Algunas pueden, como les decía anteriormente, de alguna u otra manera resolverse de una forma distinta, activando muchos recursos. Sin embargo, no todas las personas logran, ¿verdad?, de hacer ese clic de poder resolver por diferentes situaciones y motivos, y puede llegarse a desencadenar lo que estaba ahora diciéndole la compañera Sinaí, en una crisis suicida, ¿verdad? Donde ya viene la persona de pronto a tener una ideación, a haber hecho intentos, ¿verdad? Y pues poner aún más en riesgo su vida. Bajo esta línea sí es muy importante subrayar, no toda crisis va a generar el continuum del suicidio. De hecho, parte de la literatura señala que las personas que ingresan en este continuum del suicidio, ¿verdad? Que ya casi se los vamos de nuevo a explicar, en realidad tienen 6 meses de tener crisis o 6 meses de haber enfrentado situaciones que les han llegado, como decimos nosotros, pachucamente a movernos el piso y que de pronto las cosas ya no las vengo resolviendo igual y que en vez de que viene una cosa, viene la otra, ya yo no lo logro resolver ni tampoco logro hacer ¿cómo les puedo decir? Como esa conexión de aprender de esa situación porque los recursos empiezan a ver escasos, ¿verdad? Bajo esta línea es importante igual subrayar que el tema del suicidio como tal, como lo decía ahora la compañera Sinaí, es una manera de venir a apagar un dolor que no logramos apalabrar, esas personas no lo logran poner en palabras, muchas veces se pone en el cuerpo, ¿verdad? Debido a que es muy difícil que ellos puedan definir qué duele, qué no. En ocasiones cuando logran hacerlo y logran verbalizar, es donde se tienen que activar todos estos canales de ayuda, todas estas herramientas que ahorita vamos a empezar a desglosar, porque eso es lo que me va a permitir de pronto ayudar y ver esas señales de alerta que quizás a veces no se ven de la misma manera.
Me gustaría mucho ahorita hablarles acerca de algunas características comunes del acto suicida que hablaba Durkheim, que este autor es uno de los grandes pioneros en el campo de la suicidología, y él viene a hablarnos montones acerca de no patologizar este acto. En muchas ocasiones, debido a que el suicidio tiene toda una trayectoria histórica, en algún momento se llegó a asociar que era únicamente un acto que realizaban las personas con una condición de trastornos psiquiátricos, ¿verdad? O de personalidad, pero en realidad hay ciertas características que a lo largo de la historia este autor ha venido exponiendo, ¿verdad? Y una de ellas es esta: el propósito común de la persona que está en riesgo suicida es buscar una solución. Lo que decía ahora la compañera Sinaí, o sea, busco ver de qué manera resuelvo. ¿No es la más saludable? Pues no, pero es el recurso que esa persona tiene. El objetivo en común va a ser como un cese de la conciencia, o sea, la persona realmente no está, vamos a ver, analizando todo lo que está a su alrededor, ni las consecuencias de esa decisión como tal, porque aquí lo importa más no es tanto el hecho de morir, sino el hecho de lo que va a dejar de sentir, ¿verdad? Y de vivenciar. Además de que hay un dolor psicológico intolerable, se acompaña además, según este autor, de muchas necesidades psicológicas frustradas. Por eso nosotros hablamos de un continuum, no hablamos de que la crisis me dio de hoy para hoy. Puede ser que haya un detonante, pero alrededor de ese detonante hacia atrás vienen muchos aspectos que esa persona ha venido arrastrando, donde la emoción en común va a ser la desesperanza. El estado cognitivo que han llegado a detectar es una ambivalencia, donde se acompaña de ese efecto de quiero que me ayuden, pero al mismo tiempo no dejo que me ayuden, ¿verdad? La acción en común va a ser un escape, ¿verdad? Y acá hablamos de que el acto interpersonal es que por lo general hay una comunicación de esta intención. Sin embargo, como les decía, a veces esperamos que esta comunicación sea pues, fluida, que yo venga y me sienta y le diga, sí, no, es que me siento tan mal que yo quiero desaparecer, me quiero morir, ¿verdad? Pero a veces estas personas quizás no lo logran apalabrar de esa manera. Entonces lo que hacen es ciertos actos o señales que van en contra de su cuerpo, como el acting out, como el consumo de sustancias psicoactivas, como dejar de comer, como jugar de pronto con cosas que sabemos que pueden tener secuelas graves, ¿verdad? Y además de eso, hay algo muy importante y es el patrón de afrontamiento de la persona a lo largo de la vida. Y esto va muy de la mano del tema de las crisis, porque en realidad cuando hablamos también de lo que son las crisis, tenemos que ver qué es lo que ha hecho esa persona antes y después. Por eso es que este autor viene y se enfoca en esa capacidad de afrontamiento que tiene el ser humano, que tiene esa persona, en el antes y en el después, ¿verdad? Y acá es donde caemos entonces en que la persona inicia todo un sentido de emociones, ¿verdad? Que todas son normales: la tristeza, el hecho de sentirse mal, de sentir desesperanza, todos hemos sentido algo así. El problema es que en estas personas llegan muchos factores y señales a ser una influencia importante, donde hacen que continúen al la siguiente fase, que sería estado de depresión, donde no todo depresivo tiene ideación suicida, hay que aclararlo, pero en este caso ellos desarrollan la ideación. Y al desarrollar esa ideación puede ser una ideación vaga, donde no haya en realidad un plan, ni haya pues en realidad algo estructurado, o bien las que sí son estructuradas y las personas pueden tener accesibilidad a los métodos, etcétera, que es lo que vamos a ir viendo. Y si en el transcurso de ese continuum no se va resolviendo esta situación para las personas, puede aún más llegar a tener un riesgo mayor a cometer un suicidio consumado, ¿verdad? Entonces, Cata, ya aquí podemos empezar a preguntarnos, bueno, ¿y cuándo nos empezamos a preocupar? ¿Verdad? ¿Cuándo es el momento en que yo tengo que poner atención si alguien que está a mi alrededor podría estar presentando riesgo suicida? Entonces, vamos a hablar cuando haya perturbaciones emocionales, como decías ahorita, cuando haya una amenaza o que se lo comenta a personas cercanas, cuando hay algunos cambios en su conducta, cuando de pronto empieza a verbalizarlo. Amplíenos de esto, Cata. ¿Dónde más lo podemos identificar?
Claro, mira, Sina, en este caso, bueno, como usted nos está diciendo, es una perturbación emocional muy, muy palpable, o sea, se observa realmente, de pronto vemos chicos, ¿verdad?, que se levantan con muchas ganas de conectarse virtualmente o de ir si le tocó ir a la clase. Podemos encontrarnos compañeros de trabajo que de pronto eran muy alegres, muy felices y ya usted ve que hay un cambio ahí a nivel de gestos que no se ve bien, ¿verdad? De pronto, además de eso, digamos, a veces asociamos a que fue que hoy amaneció de mal, ha llevado días así, pero de repente está bien. Mira, es que ayer dijo que se quería morir, pero ya hoy no, entonces no pasa nada. O sea, en realidad cuando las personas empiezan a dar como esas luces y no hay un acompañamiento de parte profesionales en salud mental, no podemos dejarlo de lado. O sea, realmente necesitamos venir y decir, ok, ayer te querías morir y ya hoy no. Hablemos, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Porque no podemos venir y decir que son simplemente rabietas o que son cosas, porque esto nos une a los mitos, ¿verdad? Y nos une de pronto a una perspectiva donde la parte de prevención no la estamos visualizando. Inclusive, por ejemplo, hay personas que llevan a cabo determinados preparativos donde cierran, por ejemplo, cuentas de Instagram, cierran las cuentas de Facebook. De repente ustedes pueden escuchar frases donde dicen, bueno, de todas maneras, yo siempre voy a estar con usted pase lo que pase, recuerde que aunque yo no esté acá, tiene que seguir adelante. Y escuchamos esas frases donde uno dice, bueno, pero ¿por qué? Suena como una despedida, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y a veces hay que también considerar que las señales de alerta se empiezan a reflejar todo esto que le estamos hablando, ese cambio de emociones, de los gestos, de que si de pronto yo llegaba a la oficina bien arregladita, planchadita y todo, y de repente con costos y me baño, o sea, todos estos cambios se empiezan a palpar porque estamos en el continuum, ¿verdad? Estamos dando pidiendo esos gritos de ayuda desde el lugar en el que puedo pedir esa ayuda. Pero el tema acá es que cuando ya el plan está estructurado y la persona ha tomado la decisión, en realidad se le quitó el miedo a morir. ¿Por qué les digo se le quitó miedo a morir? Porque a veces nosotros pensamos que el tema del suicidio tiene que ver con un tema de muerte, pero en realidad tiene que ver con un tema de vida. ¿Por qué de vida? Porque hay algo que a esa persona le imposibilita vivir así. Hay que preguntarse qué será lo que le pasa a Catalina que no puede vivir así, qué es lo que hay en su vida que le genera dolor, qué es lo que hay en su vida que no le permite enfrentar, continuar, de pronto conectar, qué es lo que hay ahí, cómo están los vínculos, cómo están sus relaciones con las demás personas, con su trabajo, con su proyecto de vida. Y a veces lo que nosotros nos quedamos es con el tema de es que quiere morirse, pero en el fondo una persona con riesgo suicida no quiere morir. Lo que quiere es apagar ese dolor psicológico intolerable. Entonces, en ocasiones nos quedamos con el tema de que es que quería morir, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que en realidad él teme morir, pero también teme vivir, le da miedo vivir así, ya no quiere vivir con ese dolor. Entonces, el riesgo mayor, donde hay que preocuparse enormemente, es cuando esa persona pierde ese miedo a morir, porque aquí es donde ya la angustia bajó por completo, ¿verdad? O sea, no logramos nunca entenderla de pronto, ¿verdad? O penetrar en ella, y acá la persona puede empezar a hacerse lesiones. Casi que es un hecho que una persona, si se hace lesiones, es una persona que está en riesgo, porque la manera en que maneja ese acting out, ¿verdad? Que en realidad se han generado un poco de controversia, que unos dicen que no es intento porque es diferente, pero es una lesión. O sea, igual está implicando algo físico, que si se le va la mano, ¿verdad? Puede ser que no solo ocupe sutura, ocupa otra cosa más o que realmente muera, ¿verdad? Entonces, también tenemos que considerar que cuando hay lesiones, y no solo son lesiones, porque a veces solo nos imaginamos la cortada y la, ¿verdad? La sutura, pero ¿de qué manera lesionamos el cuerpo? ¿Cómo estamos los horarios de alimentación? ¿Cómo están de pronto las personas que tienen tratamientos que saben que si lo dejan puede morirse? Porque es tanto suicidio el hecho de lesionarse como dejarse morir, ¿verdad? Entonces eso también hay que valorarlo. Otro tema muy importante, Sina, también ahí que podemos compartir con los compañeros, es el tema de cómo me vinculo conmigo mismo. ¿Cómo está mi proyecto de vida? ¿Cómo está el manejo que le doy a mi soledad? ¿Verdad? Al hecho de que hay momentos en los que yo tengo que tomar decisiones, cómo están las habilidades para la vida en cuanto al manejo de resolución de conflictos, en cuanto a la regulación emocional, que son muy importantes desde lo que expone uno de los autores, Carlos Martínez, que es es un psicólogo argentino, y él habla mucho de enfatizar en cómo manejamos esa emoción, de cómo manejamos los problemas, ¿verdad? Porque eso es parte
como ustedes vieron anteriormente, lo que les hablaba de Durkheim y de las crisis que venimos arrastrando, cómo estamos solucionando, ¿verdad? Aspectos importantes, se pierden interés por las aficiones, por las obligaciones, o sea, ya el tema de los hijos, el tema del autocuidado, el tema inclusive del trabajo, ya no es lo mismo. O sea, la persona en realidad empieza a cambiar por completo, ¿verdad? Y como les decía, estos estados donde de repente estoy bien, pero de repente estoy mal y no se atienden de manera oportuna, no quiere decir que la persona ya lo resolvió, es que no sabemos en esa línea del continuum, si no hay un acompañamiento, en dónde está el riesgo, ¿verdad? Sí. De pronto, Cata, aquí tomamos otro aspecto que hay que preocuparnos cuando la persona reconoce que está solo, cuando dice, me siento aislado, aun cuando tenga esas redes de apoyo ahí, pero se siente aislado y se siente incapaz de poder manejar las cosas básicas que uno dice, ¿cómo no va a poder hacer eso? Y ahí hay que empezar a preocuparnos porque tiende a perder esa capacidad de solución de las cosas básicas. Una persona cuando ya empieza a perder la esperanza, también pierde las capacidades que uno decía, pero es supercarga en eso, ¿qué le pasa? Bueno, de pronto empieza a perder esas capacidades básicas, ¿verdad? Y eso es de preocuparse y eso es identificable. ¿Por qué lo mencionamos y lo resaltamos? Porque son cosillas que cualquiera lo puede identificar. Hay algunos otros que son más sutiles y que cuesta más, pero estas de pronto son más burdas, son más palpables, ¿verdad? En ese sentido, resaltemos de pronto, Cata, un poquito el tema de los preparativos, que esto es algo de lo que genera mucho susto, ¿verdad? Antes de que empecemos a hablar de qué es lo que nos recomiendan o qué recomendaciones vamos a dar, de qué no hacer, hablemos un poquito cuando ya la persona empieza a hacer esos preparativos. Adelante, Cata. En realidad, vieras que es un tema de mucho análisis, ¿verdad? Y también, sí, de alguna u otra manera, es de muchos los que están alrededor. O sea, ¿qué ve la familia diferente? ¿Qué ve el profesor de la universidad, profesor del kinder, el profesor del colegio, etcétera, distinto? ¿Qué vemos los compañeros diferentes? ¿Por qué? Porque si de repente yo vengo con una sueta que amo y se la regalo a mi mejor amigo, y cualquier persona puede decir, ¿por qué se la regaló? ¿Verdad? Pero si detrás de ese regalo, esa persona ha tenido cambios conductuales, cambios emocionales, ha tenido ideaciones, ha hecho autolesiones, ha hecho intentos previos, ¿verdad? O está atravesando mucho dolor porque están divorciándose sus papás. Ahora sí nos decía algo muy importante, el hecho de la soledad, o sea, si nosotros no logramos entender la percepción del otro y la juzgamos, no estamos entendiéndole el dolor que tiene. Puede ser que yo tenga a 20 personas alrededor mío, pero me siento sola. Y si de repente se lo comunico a una persona y esa persona me dice, pero tenés a 20 alrededor, o tenés tu papá, tenés tu mamá, tu esposo, el perro, la pareja, mira, ¿cómo te vas a Que sentir con ese eso? super trabajo que usted tiene y con Exacto. esa pareja, con esos chiquitos que lo quieren tanto. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que la persona hace? Se achica, o sea, dice, o sea, qué lista, no me comprenden, no es un tema de que los demás son responsables de venir a llenar cosas de mi vida, es qué hago yo con mis necesidades, cómo me estoy percibiendo en el mundo, cómo me vinculo. O sea, hay muchas cosas de más, ¿verdad? Que tenemos que analizar en cada persona y si de pronto no vemos esto y lo juzgamos, no estamos viendo las señales que pueden dar las personas, ¿verdad? Por ejemplo, preparativos simbólicos, hay que verlos, no todos son regalos. A veces son cosas, por ejemplo, las personas que me conocen saben que yo amo mi cabello. Entonces, si de repente Catalina vino y se rapó o se lo voló de la noche a la mañana, ¿qué podría significar eso en la vida de Catalina? Un cambio. ¿Pero por qué un cambio? ¿Qué pasó con eso? ¿O qué pasa con aquella persona que de pronto, qué sé yo, le encantaba, como les digo yo a ustedes, andar bien vestida, que eso ha pasado en las oficinas, es una de las cosas que nos reportan. Mira, es que fulanito ya siempre llegaba impecable, pero ese día llegó y no, o sea, no sabíamos qué era. Y nadie de pronto llegaba a decirle, mira, Catalina, ¿te sentís mal? Es que vieras que creemos que algo pasa, no te percibimos igual, pero no hay como le digo, ese paso a hablarlo nos da miedo. Todavía el suicidio sigue siendo un tema silencioso a nivel social
inclusive siendo profesionales de salud mental, no es tan fácil para manejar a muchos colegas y eso no se trata de juzgar, se trata de que revisemos qué nos genera el suicidio, porque también para poder hacer acciones y tener herramientas tenemos que ver qué nos genera, ¿verdad? Desde las diferentes intervenciones que podamos realizar, porque de pronto queremos hacer tanto que terminamos ejerciendo un rol que no es el profesional o el más adecuado. Sí, ya teniendo aquí unas ideas básicas de esas cosas que nos tienen que preocupar, entonces es, bueno, cuando logramos identificar estas cositas que nos preocupan es, ¿qué es lo primero que no tenemos que hacer? O sea, ¿qué es lo, porque siempre estamos acostumbrados a, voy a darle la solución a su problema. No, yo no soy quien puede darle la solución la tiene que encontrar la persona. Entonces, hay que tomar algunos aspectos en cuenta que sí o sí no, los tenemos que tener muy presentes cuando queramos hacer algo, porque de pronto por querer hacer una gracia nos jalamos un sapo, ¿verdad? Por hacer una palomita nos jalamos un sapo. Entonces, lo primero de todo, evitemos hacer cualquier juicio, ¿no? Y a cualquier juicio de valor, y más si es de esta parte de descalificar esas acciones que está haciendo. Por favor, eso es lo primero que no. Después, las que ya de pronto conocemos más, ¿verdad? Que oímos decir a las personas y en nuestro gremio, por ejemplo, ya es más fácil de tener claro, pero tenemos que tenerlo presente para hacérselo saber a la familia. Y es que usted lo que quiere es manipular. Y o empezamos a decir, es que pobrecito Juan, su marido, hágalo por él. ¿Cuántas cosas no haces? ¿Cuántas cosas no hace? De hecho, de pronto está ahí con vida todavía por Juan, ¿verdad? Por su marido, por quien sea. Quitarle la importancia a esos cambios que están pasando en esa persona. A ver, no podemos hacer esto. ¿Qué otras cosas ponemos acá? Bueno, pensar que la persona no se va, que no se va a hacer daño. No, o sea, ella es muy religiosa, no se va a hacer daño porque la religión no se lo permite. ¿Qué otros aspectos, Cata, incluirías acá? Bueno, a mí me encantaría incluir el hecho de que a nivel, o sea, eso es como la percepción que yo tengo, o sea, a las personas no les gusta ver llorar a nadie. Entonces, cuando las personas ven llorar a alguien o ven triste a alguien, hace todo lo humanamente posible para quitarle esa sensación, ¿verdad? O ese sentimiento. Pensamos que el hecho de que la hice reír ya se solucionó todo, pero en realidad, como les digo, personas que entran en esta dinámica de comportamiento suicida vienen arrastrando desde hace 6 meses o quizás un poco más muchas de las crisis y muchas de las situaciones que les agobian. Entonces, durante esos 6 meses habría que también analizar qué es lo que estas personas han recibido desde su dolor. ¿Por qué? Porque si yo de repente le digo a mi amigo, mira, ¿cómo te vas a poner en esas habladas si hay tantas viejas en el mundo? Y yo estoy llorando por esa, madre. Ah, ubíquese. Y bloqueamos. Pero nadie se sienta y le dice, tenga, aquí está el pañuelo, aquí está la botella de agua, ahora sí lloremos, démosle, viaje, yo lloro con usted, porque lo que hacemos es ese tema de descalificar lo que siente el otro, el hecho de que no me quede sin trabajo, mira, conseguís otro, o sea, el ser humano lastimosamente opera desde ese lugar, entonces estas personas lo que empiezan a sentirse es nadie entiende, nadie me comprende, no tengo alternativas, no veo opciones, y las pocas veces que quizás hacen conexión con alguien donde lo logran verbalizar, pues lo que se hacen es, como les digo, una descalificación. Puede ser inclusive que el hecho que yo me saque un 90 en una nota me llegue a generar una crisis, porque sabemos que también desde la teoría el perfeccionismo, la autoexigencia también se convierten en factores de riesgo. A veces creemos que mucho de los comportamientos suicidas, mucho de este tema de riesgo se asocia únicamente a ciertas personas que tienen condiciones de riesgo psicosocial, como por ejemplo un tema económico. Pero en realidad eso es un mito y eso no es comprender que en esto de las crisis cualquiera entra. O sea, a nosotros nos dan una muy mala noticia ahorita, podemos entrar en una crisis y si nuestros recursos no se activan, pues podemos hasta inclusive pasar por este trago amargo. Ahora, el hecho de considerar que nadie puede hacerse daño sin eso es muy, muy también doloroso, porque uno escucha a las personas sobrevivientes diciendo eso, yo vi las cosas y no hice nada, jamás pensé que lo iba a hacer.
O cómo es posible que de pronto le cortó la novia y él dijo, me quiero matar, se fue de la casa y yo no lo detuve, no hice nada. ¿Verdad? Es que yo pensé que era solo por llamar la atención. A veces inclusive se justifica. No, mira, es que no fue un suicidio, es que de por sí él era consumidor de drogas, entonces él consumió más, ¿verdad? De pronto venimos también al hecho de no darle importancia a las cosas. Ah, sí, sí, pero es una nota. Ah, sí, 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 pero tranquilo, fue que se murió la tortuga, no va a pasar nada, ¿verdad? A veces nos burlamos, ¿verdad? Entonces, el hecho de burlarse es una manera de bullear, o sea, el hecho de que yo venga y le diga, ¿y qué? ¿Se va a matar por eso? ¿Verdad? O el famoso dicho que es espantoso de paso, se va a cortar las venas con una galleta soda, o sea, esas cosas, lejos de hacer una conexión con el dolor de la persona, y lo que estamos haciendo es burlándonos de esa persona, ¿verdad? Inclusive, vean, compañeros y compañeras, yo los invito a que ahorita analicemos cuántos videos les llegaron a ustedes del Puente Saprissa. Y bueno, del Virilla, porque en realidad ya ese nombre, pues la gente de Saprissa tiene razón, ellos no invitan a suicidar a la gente, ¿verdad? Pero ¿cuántos videos no vieron de personas que pasaban, les decían, adiós mi amor, no se tire, yo la salvo, o sea, cualquier cantidad de tonteras donde de pronto esto nos invita a analizar socialmente, a analizar psicosocialmente qué estamos haciendo, qué necesitamos cambiar, porque para muchas personas esto es cualquier cosa, es una risa, pero no sabemos detrás de muchas familias, de muchos dolientes que han perdido un ser querido por esto, el dolor que puede dejar y muchas veces de pronto las marcas que necesitan mucho acompañamiento nuestro desde la parte psicológica, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de usar tonos interrogativos no me hace sentirme confianza, me hace sentirme cuestionada, ¿verdad? ¿Cómo que no quiere vivir? ¿Cómo se le ocurre pensar eso? Entonces, Cata, otra cosa que de pronto empieza la preguntadera desde el morbo, pero y cuénteme, o sea, más que por ver qué le ayuda es para ver, y vio, es que esa sí está jodida, anda diciendo tal cosa. Realmente hay que evitar o hay que tener cuidado con eso y hacer las recomendaciones, si no es directamente nosotros que no abordemos, de tener cuidado con ese aspecto, ¿verdad? En ese sentido de el tema de las preguntas que vamos a hacer. De hecho, hay preguntas que se hacen muy directas, pero también tenemos que saber, una vez que yo tenga las respuestas a esas preguntas, ¿qué vamos a hacer con ese contenido? ¿Verdad? No sé si quieres exacto. aportar alguna otra No, aquí de eso entrada. es, eso que estás diciendo, Sina, me encantó porque eso es mucho de lo que a veces decimos. Es que resulta que hizo el intento porque lo dejó la novia. ¿Y por qué lo dejó la novia? ¿Y hace cuánto lo dejó la novia? Y en serio, ¿y le dejó carta? ¿Para qué? O sea, esas son preguntas que no vienen al caso. Como dice Sina, es morbo. Y eso se acompaña montones. De hecho, compañeros, mucho de lo que hay que abrir camino es que si nosotros queremos realmente hacer una sensibilización, necesitamos tocar el alma de la gente para que se genere esa conciencia de que hay cosas que no vienen al lugar, o sea, no deberíamos de preguntar. Igual tampoco tendríamos que considerar que los motivos son absurdos, o sea, mira cómo te pones en esas varas, qué pendejo, qué vara las suyas, porque como les digo, pendejo, qué varas, es agredir, o sea, no es realmente entender esa perspectiva de dolor que pueden tener estas personas ante las situaciones que viven, ¿verdad? Ahora ya tenemos ideas de cuándo tenemos que preocuparnos. Ya tenemos algunas ideas de qué es lo que hay que evitar, o sea, qué no se recomienda hacer. Pero si tengo ya algunas características y yo, sí, aquí hay algo peligroso, ¿cuándo hay cierto riesgo y cuándo es una situación inminente? Aquí sí o sí es un factor que les vamos a dar en este momento, que es sepamos cuándo es solo un riesgo y cuándo la situación es inminente. Claro, Gina, ¿Cuándo es riesgo? uh-huh. ¿Cuándo es ¿Cuándo es riesgo? riesgo? Cuando está el cuerpo, cuando no hay implicación del cuerpo, que uno dice, bueno, no están las ideas por ahí, bueno, es un riesgo. Pero cuando es inminente, cuando está muy comprometido el cuerpo y además psicológicamente, ¿cierto, Carta? ¿Cuándo tenemos que ponerle todavía así como ahora sí activemos la alerta roja, el triage rojo y demás?
Acá es muy importante hablar de que cuando hablamos de riesgo y cuando hablamos de un riesgo inminente, no quiere decir que uno sea menos lesivo que otro. Uno es más urgente que otro, pero los dos se tienen que atender. Entonces, digamos, aquí el tema sería que cuando hablamos de un riesgo suicida, estamos hablando que el cuerpo está intacto. O sea, es como que yo venga y le diga a Sina, yo ya no quiero vivir. Y si Sina a mí me pregunta, Cata, en situaciones como estas, a veces la gente piensa hacerse daño. Este caso es el tuyo. Y yo le digo, no se está loca. Yo con costos, si me corto las uñas y me corto la piel, lloro y me descompongo. Yo no podría hacer algo contra mí, no puedo. O sea, y si Sina me dice, bueno, pero es que me estás diciendo que ya no quieres seguir así, y empezamos a hablar, y de pronto Sina ahí en el discurso ve que no hay riesgo, o sea, que no hay riesgo en el sentido que no hay acceso, no hay método. O sea, Catalina solo dijo, ya, estoy harta. Y eso lo hemos escuchado a muchas personas. ¿Qué es el detalle? Que no hay que bajar la guardia, está pasándola mal, hay que activar recursos, hay que activar de nuevo sus mecanismos para que puedan de pronto de nuevo tener esa autonomía, esa capacidad de decisión, que pueda visualizar las cosas desde otro lugar. Pero si estamos hablando de que Sina le dice a Catalina y haz, ¿verdad? En estas situaciones a la gente empieza a hacerse daño, es tu caso, yo le digo, sí, en realidad sí, o sea, yo ya me he cortado o ya yo tengo 2 internamientos, ¿verdad? O ya yo he ido a emergencias porque me tuvieron que suturar, o que yo le diga a ella, mira, pues en realidad sí, nadie sí estoy consumiendo pastillas para dormir en cualquier momento, o sea, ni siquiera me las recetaron, yo las conseguí taca taca y entonces ya empezamos a ver que el cuerpo está afectándose, o sea, se está alterando, se está metiéndose un medicamento que de pronto no tiene ni siquiera un acompañamiento médico, ¿verdad? De pronto está ese compromiso donde ella sí está diciendo que hay algo. Inclusive aquí cuando hablamos de ese suicidio inminente, estamos hablando hasta incluso de personas que encontramos inconscientes en un cuarto, donde sabemos que de pronto, a ver, esa escena definitivamente es muy traumática para tanto la persona que cometió el acto como la gente que está a su alrededor y lo encuentran. Y muchas veces las personas dicen, no, mira, no lo lleven porque lo van a internar en el psiquiátrico, lo van a dejar aquí, lo van a dejar allá, o que el COVID, etcétera. Pero aquí es muy peligroso porque la misma familia quizá no tenga ese resorte, ese soporte de estar 24/7 cuidándolo, no se sabe si de pronto, porque aquí también tenemos que hablar de otro tema, o sea, no es lo mismo trabajar una crisis suicida en una persona que tiene un trastorno, que no tiene, digamos, de fondo alteraciones en salud mental, comparado con alguien que tiene ciertas alteraciones en salud mental. Y eso no quiere decir que estoy patologizando el suicidio, no. El tema es que es distinto porque de pronto las personas que ya tienen un fondo psiquiátrico o de trastornos de personalidad, etcétera, pueden requerir medicación, pueden requerir un tipo de contención diferente, los pone en riesgo ciertas cosas, pone manejo de sus vínculos, etcétera. Y acá pues entonces ese compromiso de hacerse daño puede pasar en cualquier momento y la misma familia se puede desgastar de pasar horas y días sin dormir por estar a la par de la persona sin tener un espacio psicoeducativo donde la persona pueda estar a la par de su, ¿verdad? De paciente, familiar en riesgo, donde le puedan decir qué es lo que pasa, qué es lo que requiere, qué es lo que necesita. O sea, cuando hablamos de ese suicidio inminente es porque en realidad esa persona no puede sostenerse sola en la familia. Necesita haber sido por un proceso de internamiento, valoraciones de más, que desde la casa no se podría realizar, que no es lo mismo con un riesgo suicida leve o mínimo, como que no implica el cuerpo y que la persona solo expuso y dijo. Los acompañamientos se pueden hacer desde otro lugar. Bueno, hablemos entonces de esas valoraciones, Cata, porque cuáles son entonces esas valoraciones que sí o sí tenemos que empezar a hacer cuando ya hemos pasado estas fases, que pasamos de lo más simple y ahora sí entremos a esos detallillos que son de más alerta, ¿verdad? Que y Claro. ahora sí cierto, ya aquí estamos porque sí, o sea, ya esto no fue algo que tuve una ligera idea, sino estamos dándonos cuenta que esta persona tiene riesgo. Entonces, ¿qué aspectos vamos a empezar a revisar? Por ejemplo, Ok, por ejemplo, digamos, sin aquí podemos considerar el tema de los factores de riesgo, ¿verdad? O sea, es importante señalar que los factores de riesgo no aplican igual para todos. Los mismos factores de riesgo míos no van a ser los mismos factores de Sinaí. ¿Por qué?
Acordémonos que el comportamiento suicida es multicausal y multifactorial, o sea, tiene que converger muchos factores y causas a su vez en cada persona en particular para desarrollar un rol continuo de suicidio. No son recetas, ¿verdad? Entonces, hay que revisar muy bien qué factores hay. Por ejemplo, cómo está el tema académico, cómo está el tema de la familia, hay divorcios, cómo están los secretos familiares, por ejemplo, historia de abuso, historia de infidelidad, que están cargando los adolescentes, ¿verdad? De pronto por acá también tenemos que valorar en la parte de factores de riesgo las patologías previas de la familia, ¿verdad? Los intentos de suicidio previos de esa familia, ¿verdad? También acá el tema del duelo. El duelo es un tema, chicos, de verdad, muchos de los casos de intentos de suicidio vienen acompañados de un duelo. El duelo puede ser por un tema de pérdida física, o sea, que falleció un ser querido, o puede ser por pérdidas, como les decía, perdí mi casa, perdí de pronto mi trabajo, perdí mi pareja, ¿verdad? Porque nos divorciamos. O sea, el tema del duelo en realidad es uno de los detonantes muy importantes de valorar, ¿verdad? El tema de cómo manejamos ese dolor, ¿verdad? Inclusive el hecho de que esta persona sea sobreviviente de suicidio, ¿verdad? También lo coloca en una condición de que requiere realmente esa valoración, ¿verdad? O sea, ese acompañamiento como tal. Revisar, por ejemplo, si hay historial de consumo de sustancias psicoactivas, cómo está manejando las habilidades sociales esa persona, las situaciones de estrés, de solución de conflictos, ¿verdad? Por otro lado, el historial completo de esa persona, o sea, tal vez no sea la primera vez que haga un acto, tal vez sea la tercera, sea la cuarta. Y acá la teoría nos dice que entre mayores intentos fallidos pueda tener, más lo acerca a la muerte, ¿verdad? Porque es como un ensayo al acto, ¿verdad? Por otro lado, el hecho de las condiciones biológicas, psicosociales, mentales que pueda tener la persona o médicas, como les digo, no es estigmatizar, es entender que el funcionamiento, que la psique de esas personas son distintas a los demás, ¿verdad? Entonces acá también esa parte es importante, ¿verdad? Igual la medida de los síntomas suicida actuales, ¿verdad? ¿Cómo está el grado de desesperanza? ¿Cómo está el tema de que me quiero morir, pero qué tanto, qué hay de fondo, qué recursos tiene, qué red de apoyo pueden tener? Por otro lado, el suicidio no es impulsivo, pero si son personas con mucho nivel de impulsividad, el hecho de que podamos regular cuando hay un detonante les va a costar más. Entonces, esta impulsividad puede acercarlos a concretar aún más su plan, ¿verdad? Y también, como le decía, qué factores protectores hay, porque no solo es como enfocarse en lo negativo, porque lo negativo está, y de hecho, con lo negativo hay que tener mucho cuidado de no culpabilizar, porque imaginémoslo lo difícil que es venir y saber que un factor de riesgo en ese menor de edad o en ese adolescente es el divorcio de sus papás. ¿Cómo se lo decimos uno a los papás? Ah, es que ustedes son, no, es que aquí no se trata de culpabilizar, se trata de decir, ok, el dolor es grande por ese tema del cambio que está viviendo su hijo, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Porque si nosotros nos enfocamos o sea, la culpa hay que trabajarla, pero si nosotros también desde el discurso generamos culpa en esas personas, no avanzamos. Por ahí decía una colega de nosotros, Brito, de Argentina, que el hecho de que si la familia es disfuncional, sí, lloremos, hagamos una sesión, saquemos todo lo que se pueda, pero ahora ¿qué hacemos? Está vivo, está acá, preocupamos realmente enderezar el barco, generar límites diferentes, generar patrones de comunicación distintos, porque como les digo, no se trata únicamente de quedarnos ahí. De hecho, es muy importante también cuando nosotros valoremos el riesgo, en las crisis suicidas hay que identificar la ambivalencia y hay que identificar, por ejemplo, cómo se lleva con los demás. Acordémonos que parte de lo que me va a empujar a morir es la ruptura de los vínculos, ¿verdad? Esa ruptura de los vínculos que podamos tener. Cuando nosotros, digamos, hacemos valoraciones también con crisis suicidas, es importante identificar el detonante. Y cuando identificamos el detonante no es para culpabilizar, ah, es el divorcio de los papás, ah, es que la novia lo dejó, no, es para poder escuchar la angustia, porque esa es la que dice derramó el vaso, aquí hay que escucharla, ¿verdad? Y sobre todo, cuando trabajamos con personas en este tipo de riesgos, no podemos darnos el lujo de no tener redes de apoyo.
tenemos que activar todas las redes de apoyo, ¿verdad? Que tenga esa persona, porque de pronto puede ser que ante una crisis, si no estamos cerca, sabemos que está X, Y y D y que pueden venir y aportar, ¿verdad? Y darle la contención a la persona. Sí, aquí inmediatamente tenemos ya este panorama. Ahora sí, lo que sí deberíamos saber desde los primeros cursos que llevamos la carrera es brindemos primeros auxilios psicológicos. ¿Qué implica brindar primeros auxilios psicológicos ante esta situación? Hacemos de una vez la aclaración que abordar riesgo suicida no es suficiente con primeros auxilios psicológicos, pero es un primer paso que nos va a ayudar a sostener a la persona que está en el riesgo para salvaguardar su vida. Y entonces, en esos primeros auxilios psicológicos, entonces, primero lo que vamos a buscar es la seguridad del paciente, ¿verdad? Y ahí entran en juego el tema de no lo vamos a dejar solo o buscamos esa red de apoyo que esté con él. Vamos a hacer una evaluación de la letalidad. Les cuento, por ejemplo, aquí desde el 911, todos los casos. Esto es lo primero que aplicamos, ¿verdad? Esta es la ruta sí o sí, porque en cualquier momento nos puede colgar la llamada. Entonces, esto es lo primero que vamos a ir haciendo. Más adelantito les vamos a mencionar algunas herramientas para evaluar la letalidad, ¿verdad? Les vamos a compartir esta información para que ustedes ya sea que la busquen, tomen nota o si ya las conocen muy bien y lo hagan. Partimos también de hacer una identificación de cuál fue el detonante por el que en ese momento pasó esta situación. ¿Por qué? Porque cuando la persona, por ejemplo, me llama a mí al 911, al despacho de apoyo psicológico, hubo un detonante que fue el que hizo que ahora sí, ahora sí ya no quiero más y me voy. Entonces identifico eso y a partir de ahí empezamos ya en títulos, hablando de títulos, voy a ir priorizando qué es lo más urgente que yo tengo que hacer a esta persona y tomar acciones concretas. Por ejemplo, para mí, desde el ejemplo que les estoy poniendo, yo activo Cruz Roja, prioridad 1, váyase a donde esté. Yo ya hice todo el tema de verificar cuál es la dirección, si había alguien más con quien pudiera yo contactarme para darle indicaciones, son tomar acciones. Entonces, primero, verificamos y hacemos que el paciente esté seguro, vamos evaluando la letalidad y para poder entrar en conversaciones, bueno, ¿y qué fue el detonante? Y cuénteme, ¿qué ha hecho anteriormente para solventarlo? Todo lo que es primeros auxilios, pero para este tema específico de comportamiento suicida, va con esas especificaciones. No podemos darle largas al asunto porque estamos en alerta roja, ¿verdad? Lo priorizamos y tomamos acciones, por lo menos desde estos ejemplos que les pongo, que atendemos en el 911 y los que sean de maestría, cuando lleguen a aplicada 3, van a tener de pronto que enfrentarse a esta situación y es, bueno, estamos preparados, pero preparémonos para que realmente podamos hacer una excelente intervención. No sé si en este aspecto, Cata, de los primeros auxilios psicológicos ante el riesgo suicida, ¿quieres aportar algún ejemplo o algo adicional? Tina, usted la que tiene toda la experiencia, montones en esto, por toda la labor que se realiza, ¿verdad? En realidad, nosotros lo que podemos aportar desde nuestra parte de trabajo es el tema de la seguridad de la persona. ¿Por qué? Porque vamos a imaginarnos los 3 escenarios, vamos a imaginarnos un escenario de ideación. Si yo estoy en una oficina y un compañero me dice es que yo me quiero matar, yo no le voy a decir, Santo, que va a buscar a Catalina, ¿verdad? O yo no le voy a decir, no, Santo, que voy a ir a buscar al psicólogo, porque, o no, Chito, a mí no me haga esto, ¿verdad? Como dice Pachuco, porque en realidad, como les digo, hay que hacer esta escucha activa en primer lugar. Por eso es que, pues, si ahí lo dice muy bien, primeros auxilios psicológicos lo puede aplicar cualquier cosa, porque es esa escucha que me dice que estoy, dame un toque, llamamos de una vez, activamos todo lo que tenemos que activar. Pero si yo le digo, no, no, Santo, que me voy, no sé si es una ideación vaga, estructurada o en qué nivel está, entonces no se vale, o sea, no es lo correcto, por decirlo de esa manera, para manejar una situación de esas. Ahora, si es un tema de ideación y la persona dice, mira, hablemos, pero resulta que estamos en un segundo piso, a la par de la ventana, de cualquier momento se me puede tirar, pues lo ideal no es que le voy a decir, mira, es que usted se puede volar de aquí, vamos, no.
hablemos, vamos por un café, o sea, tomarlo como del hombro, caminemos y llevárselo a un lugar seguro. O sea, esas son las medidas que nosotros, en términos de que la crisis no la tenemos, ¿verdad? Es la persona que escuchamos, hay que considerar. Hay que considerar, por ejemplo, que si es un intento, además de llamar al 911, ¿verdad? Porque puede ser que la persona esté sangrando, etcétera. O sea, ¿qué estamos haciendo alrededor? ¿Son todos mirones o nosotros mismos en la oficina, en la escuela, en el colegio estamos diciéndonos ustedes para acá, ustedes para acá? Porque esa es esa garantía de asegurar bien que la persona esté bien, o sea, de no ponerle más trago amargo. Inclusive, cuando hablamos de la seguridad del paciente o de la persona, tenemos que también considerar cuando se hacen los protocolos institucionales, por ejemplo, si yo tengo estudiantes que son para chef y resulta que uno tiene riesgo de cómo no voy a dejar en la cocina expuesto con cualquier cantidad de cuchillos, de tamaños y de filos que pueden haber. O sea, sabemos que está en una situación de riesgo, no vamos a decirle, no, no, no vamos a tratar de persona que no puede continuar, o sea, no, hay que tener un acompañamiento entre familia, la persona, el trabajo, etcétera, o sea, que eso se tiene que vincular de manera que la persona pueda seguir. De hecho, yo he conocido casos donde, por ejemplo, hay personas que expresan su deseo y hasta tienen el método y el acceso, lo que hacen es reubicarlos, no es que los despidan, sino que se reubican. Entonces, hay que pensar mucho en esa seguridad de la persona, en términos laborales, educativos, familiares que hay, ¿verdad? Cuando evaluamos la letalidad, que a eso la vamos a ver ahorita, después de que les hable un ratito de un modelo que les traemos por acá, que es de intervención en crisis, la evaluación de la letalidad no quiere decir que uno sea más de preocupación que otro. El tema es que hay personas que no es lo mismo que yo diga, me voy a suicidar y tengo el arma a la par, a que yo diga, no, pero ni la tengo que comprarla. Pero, o sea, no es lo mismo. O sea, tengo la visión de con qué, pero no la tengo a mano, ¿verdad? Priorizar lo urgente, que es lo que decía Sina, o sea, si tenemos una persona de pronto y que van a hacerle una sutura, yo no me voy a poner a trabajar con ella a nivel terapéutico en ese momento, o sea, hay que estabilizar y ya posteriormente se hacen las demás acciones que necesitamos hacer, activar las redes de apoyo, etcétera, ¿verdad? Y a veces, compañeros, cuando uno trabaja este tema, hay que ser muy directivo. En ocasiones la persona puede ser que uno por respeto le pregunte, mira, ¿te parece si hacemos? A veces no hay que decirle, ¿te parece? A veces es de una vez, vamos a hacer esto. Vamos a llamar a su papá o vamos a llamar a su esposo para poder articular mayor acompañamiento y guardar, etcétera. Pero si uno a veces se pone con ese tema, acordémonos que ellos todavía pues tienen una crisis, no se encuentran bien anímicamente ni tampoco racionalmente, entonces puede ser que por la misma ambivalencia y esa misma sensación de vulnerabilidad, etcétera, y las personas digan, bueno, sí, sí, llámelo, bueno, no, mejor no, tranquilo, yo me voy solo para la casa y dejar de irse solo. O sea, cuando una persona ya ha dicho, me quiero morir y ya uno ha conversado con ellos, uno no puede decir que yo lo acompañe, ya se fue tranquilo. No, aquí no nos podemos dejar ese secreto, esa situación. Acá es, ok, ¿a quién llamamos? Yo te acompaño en esto, pero necesitamos llamar a alguien más porque no está solo, ¿verdad? Y a veces es muy duro porque a veces las personas no quieren que se les diga X o Y, pero hay que buscar a alguien que realmente sea esa red y esa contención. Entonces, partimos de este tema de cómo evaluamos la letalidad. Hay algunas escalas o herramientas muy básicas que las podríamos aplicar y que nos es fácil recordarlas. Por ejemplo, con lo del modelo CASA, C-A-S-A, y el modelo PALI o pálida, ¿verdad? Que son muy básicas, que son muy conocidas y que entonces podemos decir, ok, ya yo tengo esto presente, lo ando ahí en una foto en el teléfono o lo busco rápidamente y empiezo a hacer la revisión de esos 4 aspectos, por ejemplo, entonces nos llega muy rápido. Partimos, por ejemplo, de este modelo CASA. CASA, la C de cambios, ver qué cambios se le están presentando a la persona, como esto que hablábamos que se empieza a aislar, como que entonces ya el aspecto es como de que anda ahí casi como muerto, que aperezado y en cansancio, con cambios de humor, esas cosas que uno dice, qué raro, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces ya ahí empezamos a hablar cambios. La A de acciones,
Si empieza a, ay, sí, vamos a pegarnos la borrachera del fin de semana y empieza ese tema a repetirse que uno dice que raro. O empieza a hablar y a ver películas de cómo me acerco yo a estos temas de muerte o, sí, busquemos actividades que son de riesgo y entonces empiezo a manejar rápido y entre otras cosas. La S, que tiene que ver con un tema un poquito más a nivel sentimental, ¿verdad? Entonces hablamos C, cambios, A, acciones, ahora vamos con un tema de sentimientos, que estas podríamos plantearlas como esta parte de, de que ya no tengo ganas, de que esto de pronto no va a cambiar, de que si empiezo a sentir miedo de perder el control de las cosas que estoy haciendo, y hay múltiples ejemplos. Y lo último tiene que ver con las amenazas, ¿verdad? Que sí, ya hay señales de advertencia que nos sugieren que esta persona podría atentar contra su vida o que ya estaba haciendo el plan del que ya hablábamos o que hace esas declaraciones y entrega. Entonces, vea que es un modelo sumamente sencillo y que lo puedo identificar rápido. No sé, Cata, si quieres agregarle algo a este CAT, al CASA o pasamos al PALE y al PINS para que te refieras vos a ellos. No, no, en realidad están súper bien. Más bien voy a aprovechar para ver si antes de entrar con el PINS y con el PALI, puedo hablarles también acerca de este modelo que se los voy a escribir aquí en el chat, que es el modelo AFBA. Este modelo también es muy importante, digamos, creo que nos puede ayudar bastante. De hecho, voy a tal vez a compartir pantalla de los aspectos importantes que hay por aquello que quieran tomar nota, ¿verdad? Al menos de esto que creo que es parte fuerte de lo que nos sirve de más, ¿verdad? Todo lo que es la parte del modelo en sí. Vamos a ver, este modelo AFBA fue tomado de un libro de Alejandro Rocamora, que para mí es uno de los psiquiatras supercargas que trabaja montones todo el tema de suicidio, ¿verdad? Y pues él habla de que este modelo empieza a desarrollarse de esta forma. Primero, en la parte de acoger. ¿Qué es acoger? Acoger viene siendo generar un espacio de conexión con esas personas que están en ese momento pasándola mal, ¿verdad? Donde realmente estas personas sientan que son escuchadas, que su dolor realmente es valorado, que no es criticado, que no es censurado, que no es cuestionado, ¿verdad? Sino que realmente la persona puede hablar. Ahora, ahí dice facilitar la expresión perdón, la verbalización del problema. Bueno, pero ¿y qué pasa si la persona no quiere hablar? Bueno, si la persona no quiere hablar, hay otros recursos, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de que escribamos, el hecho de que los pongamos a pronto a pintar, ¿verdad? Que se hagan dibujos. A veces es muy importante que cuando las personas están pasando este tipo de situaciones se pueda valorar qué escriben en sus redes sociales, qué escriben en el Instagram, qué escriben en sus estados de WhatsApp, porque a veces esas son las formas en que lo proyectan, ¿verdad? En que sacan el tema, ¿verdad? Aquí es muy importante valorar la manera en que hablamos a los demás. Si yo vengo y me voy a casar con un discurso de tranquilo, esto pasa, tranquilo, Dios sabe lo que hace, Él tiene el control de todo. O sea, tenemos que primero que todo considerar que no sabemos si va a pasar y generar una expectativa o una esperanza en una persona vulnerable. Si no se cumple, en vez de decir, no, mira, es que lo hizo por buena nota, para sentirme mejor, más bien va a crecer el dolor, ¿verdad? Entonces, tampoco es como muy viable que se hagan ese tipo de comentarios. Con el tema de Dios y de la religión, en realidad, desde la literatura, esto es un factor protector. Pero si nosotros depositamos toda esta responsabilidad y dolor en una figura que no sabemos cómo la maneja una persona en crisis, no es viable. Entonces, aquí el tema es huir de este tipo de estereotipos, de este tipo de comentarios, ¿verdad? Y si no, más bien favorecer un clima de confianza, un clima donde la persona realmente diga, no, mira, si me está escuchando, si sabe que esto es feo, si sabe que, mira, me está diciendo que sí, que tengo derecho a llorar o que tengo derecho a vomitar esto que está pasando, ¿verdad?
Aquí hay una primacía del contacto físico sobre la palabra. Yo sé que por tema de pandemia es difícil y también sé que por un tema de ética, desde nuestro colegio de psicólogos y todos los que nos formamos acá sabemos que el contacto físico en realidad no es recomendable. Sin embargo, desde este modelo se habla de una palmadita en el hombro, ¿verdad? De darle la mano, mira, vamos a salir adelante, te escucho, ¿verdad? Acoger, o sea, es esa parte de acoger de esta fase lo que habla, ¿verdad? De no hacerlo tan desde un lugar frío. Hay que centrarse en el aquí y en el ahora, valorando las necesidades físicas y psíquicas que esa persona requiere. Físicas en el sentido de cuidados, lo que hablábamos ahora, si ocupa medicación, si ocupa suturas, si ocupa un acompañamiento en X o Y cosa. Mira, que está preocupado porque no tiene cómo pagar. Bueno, vamos a hacer una banca ahorita, pero ¿qué otros aspectos tenemos para buscar financiamiento? ¿Tenés plata ahorrada? ¿Dónde están las redes de apoyo para buscar trabajo? O sea, todas estas cosas. Y la parte psíquica, el hecho de la parte psíquica es que cualquier persona en riesgo suicida ocupa red de apoyo, ¿verdad? La contención, ¿verdad? Muy importante. Generar nosotros esa confianza, no más bien nosotros caer en la crisis y nosotros más bien ser consolados por el otro. O tampoco se vale el hecho que yo diga, uy, sí, cuando a mí mi esposo me dejó, usted no se imagina todo lo que pasé, pero usted no se imagina, usted está pesando, porque en realidad tampoco estamos dando un buen, ¿verdad? Argumento. Acá tal vez el encuadre no tiene límites espaciales ni temporales. A veces nosotros pues creemos que estos encuadres los hacemos en consultorio, pero a veces toca hacer un encuadre en un puente, a veces toca hacer un encuadre que no me diga, no me deja mentir sin una llamada telefónica, ¿verdad? O a veces tocó donde nos tocó, ¿verdad? Pero el encuadre, y es lo que les decía, esa seguridad, ese sentimiento que la persona se sienta escuchada es súper importante. Igual que la comunicación verbal, que sea muy breve. Aquí nosotros no tratamos de darle toda una Biblia a la persona, ni toda una cátedra o una maestría, pero que la comunicación sea breve, concisa y que se sienta realmente la escucha. Eso sería la A. La F, que es focalizar el problema, es clarificar y confrontar. O sea, vamos a empezar a preguntar qué ocurre, qué está pasando. Lo que les decía yo a ustedes anteriormente, qué le sucede en la vida de Catalina que no quiere continuar así, qué le está generando su presente que la pone en riesgo. ¿Cuáles fueron esas sensaciones, esas emociones? ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde? ¿Verdad? Para poder analizar toda la cadena causal del problema, ¿verdad? Y poderlo fragmentar, o sea, consultar qué le angustia más en ese momento, porque acordémonos que la angustia es parte del corazón del suicidio, o sea, eso es lo que lo está movilizando a eso, ¿verdad? De pronto, acá también en la parte de focalizar el problema es desde la escucha respetuosa, ¿verdad? Sin censurar, ¿verdad? Valorar la gravedad, como les decía, a mí esto de las escalas y de que a uno le digan que un caso es más riesgoso que otro, o sea, yo entiendo que son dinámicas diferentes. Lo que tenemos que tener cuidado es no bajar la guardia, porque alguien con una ideación muy vaga se nos puede descompensar en cualquier momento. Entonces, cuando hablamos de valorar la gravedad, es hacer esa exploración clínica que tiene que ser breve, inmediata, como les decía, aquí no es el tema que yo le diga, mira, es que Sinaí, ya yo salí a las 4, entonces hablamos mañana a las 8 que yo entro. O sea, no, porque en ese lapso puede ser que yo haya sido la última alternativa de escucha que esa persona buscó, ¿verdad? Y que termine de activar el hecho de su plan, ¿verdad? También, digamos, tiene que ser muy centrada en las posibilidades y limitaciones de la persona. Aquí tenemos que valorar, por ejemplo, el riesgo, o sea, el riesgo real, o sea, la persona que ha dicho que se quiere matar es porque lo ha sentido, lo ha pensado, no sabemos dónde, en qué fase está, pero es un riesgo real. Su comportamiento en situaciones anteriores es parecido, aquí hay que explorar lo que les decía, qué ha hecho en otras situaciones similares, qué ha pasado anteriormente, ¿verdad? Hay que valorar un poco los recursos personales, psicológicos y la situación grupal, como la estructura familiar y social en la que esa persona se desenvuelve. Ver las limitaciones que tiene, qué deficiencias personales en cuanto a sus habilidades de resolución de conflictos, etcétera, ¿verdad? Y también en valoración de la gravedad, a veces nos va a tocar trabajar con un equipo interdisciplinario para considerar si ocupan o no ocupan un tratamiento psicofarmacológico, ¿verdad? Y acompañamiento también desde trabajo social, desde psiquiatría, desde medicina familiar, etcétera. La última es la A, que esta es la de actuar. Ya cogimos, ya focalizamos el problema, ¿verdad? Ya valoramos el riesgo. Ahora aquí es tome acción y corra, ¿verdad? Y acá es donde tenemos que activar los recursos personales que tenga
familiares y comunitarios. Hay que tener en cuenta qué posibilidades hay, qué limitantes tiene la persona. No, mira, es que yo siento que mi mejor amigo no, porque él está muy ocupado. Bueno, está muy ocupado, pero mira, es tu mejor amigo. Y yo sé que el cariño que te tiene es muy grande, él podrá colaborar en algo. Llamemos. ¿Qué crees que puede hacer? Bueno, dice, tal vez me pueda acompañar un rato en la tarde. Ok, ya tenemos quien te acompañe en la tarde. Vamos a ver, ¿quién más puede en la mañana? Y empezamos como a articular este asunto de que, como les digo, dependiendo del riesgo, la persona va a tener que estar acompañada. La derivación al especialista, o sea, ninguna persona que esté pasando por una crisis de riesgo suicida puede ser exenta o eximida a no estar acompañada de una intervención terapéutica por profesionales en salud mental. Y lo otro es darle los seguimientos, ¿verdad? Respectivos, porque no se trata únicamente de tirarlo y ya, ¿verdad? Sino que realmente se haya, digamos, articulado las acciones para saber que esté bien. Les decía ahora, uno ocupa ser directivo, ¿verdad? Y además de eso, tener redes de apoyo para las 24 horas, dependiendo cómo la persona vaya avanzando. Y a veces a nosotros nos consultan, ¿qué pasa si la persona no quiere recibir ayuda? Bueno, hay que hacer el consentimiento informado, que eso pues es parte de nuestra normativa ética, y también consensuarlo, ¿verdad? Porque a veces hay que también dar por escrito todas las medidas por un tema de legalidad y de salvaguardar responsabilidades. Además de la escala que Sina les decía, está la PINS. Esta escala PINS, vamos a ver acá en negrito, por eso es que preferí mejor proyectárselos, es, digamos, como las siglas, ¿verdad? La primera, el plan, ¿qué es lo primero que vamos a medir con la escala PINS? Con la escala PINS vamos a medir el plan. Si hay un plan impreciso o específico. Si es un plan impreciso, el riesgo es menor, pero si es un plan específico, el riesgo es mayor. ¿Qué hay que preguntar? ¿Puede la persona darle detalles o está considerando el suicidio en general? Si la persona simplemente dijo, no, es que yo nada más me quería morir, pero la verdad es que no. Pero si la persona da detalles, tiene hora, día definido, ¿verdad? Ropa, etcétera, está dando muchos detalles, ¿verdad? Considere los siguientes elementos del plan. Hay que considerar el cómo, el qué, el cuándo, el dónde y el cuánto, ¿verdad? La I se refiere a la intensidad del método. Aquí tenemos que ver entonces que a mayor intensidad del método que vaya a utilizar es mayor el riesgo, o sea, no es lo mismo pues, la consecuencia que puede generar un arma o uno de estos agroquímicos, ¿verdad? A de pronto una ingesta de pastillas. Entonces, todo esto varía de uno a otro. Si se va a emplear un método en particular, ¿qué tan rápida va a ser la muerte? ¿Y cuánto conocimiento tiene la persona sobre la efectividad y el uso de ese método? Porque aquí lastimosamente en este tema a veces vamos perdiendo en qué sentido, en que las redes sociales a veces especifican mucho. Y inclusive hay redes que, o sea, o páginas que son exclusivas de cómo hacerse daño, ¿verdad? Entonces, pues de ahí los chicos a veces pueden, digamos, adquirir información que no sería la adecuada. Entonces, vamos de nuevo, plan, ¿verdad? ¿Qué tanto detalle nos da? Y la intensidad es que si el método que va a utilizar le va a propiciar una muerte rápida o no, y si la persona conoce los efectos, ¿verdad? Y de que tiene esto. La escala en sí, está en inglés, por eso es que la N no les calza con la C. Es la cercanía del método, la tercera, ¿verdad? Donde aquí tenemos que valorar si tiene la persona las herramientas o los recursos a la mano para matarse, ¿verdad? ¿Sabe la persona dónde encontrar las herramientas que pueden dañarle para terminar con su vida? Si la persona tiene esa cercanía o ese acceso al método, es mayor el riesgo que no lo tenga, ¿verdad? Y la S es el sistema de apoyo. El sistema de apoyo es si tiene algún sistema de apoyo esa persona. Si es así, ¿qué grado de desarrollo tiene? No es lo mismo que yo le diga, sí, a mí me apoya mi sobrina. Pero si yo digo, bueno, ¿y su sobrina vive con usted? No. ¿Y su sobrina le llama todos los días? No. ¿Y cada cuánto está su sobrina? ¿A cada 8 meses? O sea, ya ahí no es la misma sistema de apoyo, ¿verdad? ¿Con cuánta rapidez y efectividad puede alcanzar los recursos de ayuda si es que los necesita? ¿A quién podríamos llamar si esa persona está en riesgo ahorita y cuánto va a tardar en llegar?
¿verdad? Y si está en una disposición de hacerlo. Entonces, la cercanía al método, como les digo, es la accesibilidad y después qué apoyo tiene esa persona. Esta es una de las escalas, además de la de casa, que es esta que está acá, que fue la que Sina les estuvo mencionando ahorita. Y la otra es la PALI, que acá en las últimas actualizaciones que uno iba teniendo en esta materia, se les ha agregado la D y la A, que ahorita se las voy a decir en qué es. Pero cuando usamos la escala PALI, en la parte de la P, ¿verdad? Iría el pensamiento de muerte y plan, o sea, ahí vamos a detallar si la persona tiene o no tiene un plan específico. Podríamos basarnos en las preguntas que vienen ahí, por ejemplo, ¿has pensado en cómo quitarte la vida? ¿Cómo lo harías y con qué? En la parte del aislamiento, ¿verdad? O sea, ver el aislamiento que tienen las personas en cuanto a sus grupos, en cuanto a su parte de compañeros, de familiares, etcétera. La parte de la letalidad, o sea, aquí se va a valorar si el método que la persona va a utilizar es cercano, si es disponible, ¿verdad? Si ya sabe con qué empieza a quitarse la vida, si cuenta con eso en el hogar. Y los intentos previos es preguntar cuántas veces o si ya esa persona ha intentado en algún momento hacerse una lesión, ¿verdad? Y la D, que como les decía es pálida, ¿verdad? La D sería la parte de la desesperanza. ¿Cómo está ese nivel de desesperanza de la persona, ¿verdad? En cuanto a su visión de futuro, etcétera. Y la A es acerca de autolesiones, ya no quizás como un intento, porque a veces la persona, como les digo, dicen intentos y se imagina la sutura, pero no vemos que hay autolesiones, como el tema de acting out, ¿verdad? Las lesioncitas físicas que quizás ni llegan al hospital, o bien de la ingesta de los medicamentos que a veces no se hacen, digamos, de manera adecuada. Esas serían las escalas que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que son las que acá les recomendamos para poder de pronto utilizarlas. Sí, nosotras, bueno, ambas somos funcionarias del Ministerio de Salud y estas escalas son las que están incluidas en el protocolo institucional, ¿verdad? Es como lo más básico que cualquier equipo interventor, que es el nombre que se le denomina a esas personas que van a ser encargadas de recibir un poquito más de formación para poder ir a atender posibles situaciones dentro de la institución. Entonces, es lo que aplicamos, ¿verdad? Esta es como el paquetito básico que es relativamente sencillo, pero que nos acerca bastante a ese abordaje. Ahora bien, todas las instituciones tienen protocolo institucional al cual apegarse. No, que estamos dando un acompañamiento para que se aplique, en eso se está trabajando. Hay instituciones que son bastante proactivas, saben la urgencia del tema e incluso están haciendo procesos de sensibilización y procesos de capacitación a un más alto nivel, como el Ministerio de Justicia y Paz, que actualmente está generando unos módulos de capacitación intensa, el sistema de emergencias 91, con Fuerza Pública, con Cruz Roja, que vamos a trabajar próximamente para darles formación, porque cuando sucede una de estas situaciones, entonces se llama vaya Cruz Roja y vaya Fuerza Pública. Entonces la gente que está ahí alrededor del puente de la persona es, bueno, ya llegó el policía, y el pobrecito va con más miedo que la misma gente que está ahí, porque toda la gente confía y le deposita la responsabilidad al policía para que actúe, y realmente tiene las herramientas de qué es lo que tiene que decir, de qué es lo que tiene que hacer. Podemos asegurarle que en la mayoría de los casos no. Entonces estamos trabajando fuertemente en esto. ¿Por qué les menciono esto? Porque el tema de abordaje de comportamiento suicida no es algo que yo simplemente como profesional en psicología puedo decir, no, yo con ese tema no es el mío, que sí me ha pasado con personas que vienen a prestar servicio al despacho de apoyo psicológico y dicen, de todos los temas menos de suicidio. Y cuando pasa en cualquier otro contexto una situación de eso, ay, mira, usted que es el psicólogo, podría ayudar con ese tema. Entonces es una motivación, vea que ya hay estructuras suficientemente fuertes para formarnos y poder dar un mejor abordaje que nos pueda ayudar a salvar una vida.
¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Que es todo un tema, que es toda una especialidad? Posiblemente que sí, hay que ponerle mucho empeño, pero se requiere. Entonces, esta es como lo más básico de herramientas para abordar situaciones de riesgo. Abrimos la voz para consultas específicas, comentarios, situaciones que quieran exponernos en un ratito, creo que quedan algunos minutos, y con mucho gusto podemos ampliar al respecto. Yendri. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos alguna consulta por acá en el chat. Igualmente, irles mencionando dentro de las responsabilidades que el decreto 4881-S de articulación interinstitucional sobre abordaje de comportamiento suicida está en uno de los artículos estipulados que cuando se requiera, y por eso, bueno, no, solo por eso no, pero entre otras cosas también estamos acá, es cuando las instituciones, organizaciones requieran de procesos de sensibilización, de información, pueden acudir a la Secretaría Técnica de Salud Mental y con sus respectivas articulaciones poderles brindar el acompañamiento. Esto es una responsabilidad que nos compete a todos. Entonces, si así lo requieren, pueden dirigirse a la Secretaría Técnica de Salud Mental y hacer las solicitudes específicas. Igualmente, desde el Colegio de Profesionales en Psicología, hay muchas formaciones relacionadas en el tema. Este es un tema que no se va a acabar cuando se acabe la pandemia, que posiblemente tampoco se acabe, sino que posiblemente vayan a aumentar casos y nos va a requerir, nos va a exigir que abordemos el tema. Entonces, les motivamos a que se adentren en este mundo del tema de abordaje de comportamiento suicida, el cual para los efectos profesionales es de gran impacto, que salva vidas. ¿Hay preguntitas? ¿No hay preguntitas, Yendi? No hay consultas en el chat. Si alguno quisiera hacer su comentario activando el micrófono, solamente me levanta la mano y con mucho gusto lo puedo habilitar. Acá tenemos una consulta de Gabriel. Nos dice cómo se debe proceder cuando la persona muestra factores de riesgo, pero dice no necesitar ni querer ayuda, ya sea desde una situación de ámbito profesional o desde la vida cotidiana. Gracias, Gabriel. Ok, cuando la persona no quiere ser ayudado. Sí, Exacto. nosotros hemos tenido, por lo menos les hablo aquí desde la línea de apoyo psicológico, múltiples casos en los que la persona, la familia, nos llama y me dice, es que vieras que yo creo que sí se quiere quitar la vida porque, y te empiezan a hacer un listado que uno check, 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 check y cumple todo. Entonces, como ahí hay bastante factores de riesgo, la persona no está de pronto en condiciones de toma de decisión porque ya está en visión túnel. Sí, es nuestra responsabilidad como personas cercanas llevarle a un centro médico para la valoración respectiva, porque muchas veces es no, pero es que simplemente no quiere y es algo que ha sido un tema que nos han, que es, bueno, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde el respeto a mi individualidad? Entra mucho en juego, pero sí es posible que la persona familiar tome la decisión por el bienestar de esta persona. Uno de los artículos de la Ley General de Salud establece que si la persona puede tomar decisiones de si se toma o no un medicamento, por ejemplo, o si somete o no a una cirugía. Pero en este caso, como hay una alteración bastante significativa, entonces tenemos que hacer un algo para llevarlo. Les cuento que como parte de estas acciones que se están haciendo, sí se está actualmente trabajando una normativa para la atención prehospitalaria.
porque la caja dice que una vez que la persona esté dentro de las instalaciones de los centros médicos de la institución, ya es responsabilidad de la caja, pero que es justamente lo que pasa con este tema, que no, que estamos hablando que no ha llegado ahí. Y, por ejemplo, pasan situaciones como las que ustedes citan, entonces llaman al 911, Cruz Roja va y no lo puede obligar y de pronto se pone agresivo, entonces no puede intervenir. Fuerza Pública, que es el encargado de seguridad, digamos, por temas de agresividad, pero si es por una situación psiquiátrica de esta índole, entonces tampoco interviene. Y por esta razón ya hubo una sentencia declarada con lugar para hacer una normativa que haga las indicaciones de cómo proceder. Entonces, en eso se está trabajando actualmente. No hay un lineamiento que lo diga claramente qué es lo que se tiene que hacer, pero está en proceso de construcción. Ahora que estamos trabajando en esto, nos hemos dado cuenta que por lo menos en Latinoamérica no lo hay. Desde OPS estuvimos, con el apoyo de OPS, estuvimos indagando, no hay un lineamiento claro al respecto. Entonces, seguimos trabajando en esto, pero está en construcción. Por lo pronto es de decir responsabilidad del familiar o la persona significativa o la persona cercana, buscar la forma de llegar a ese... a esa forma de llevarlo al centro médico, porque ya internamente sí toman las decisiones los profesionales de la salud. Muchas gracias, Inaí, por tu respuesta. Vamos a ver, por acá en el chat no tenemos más consultas. Si alguno, como les comentaba, quiere habilitar el micrófono, nada más me levanta la mano y con gusto se lo habilito. Por acá nos dice María Victoria, ¿existe alguna manera de trabajar preventivamente el suicidio, principalmente si hablamos desde el acontecer actual pandemia en los adolescentes y personas con discapacidad auditiva, independientemente estas personas manifiestan su deseo suicida o no? Gracias, María Victoria. Trabajar de manera preventiva el suicidio en personas sordas, me dijo, ¿verdad? Con discapacidad Sí, con auditiva. discapacidad auditiva. Bueno, para este tema específico, yo no soy especialista, pero podríamos indagar con las instituciones respectivas qué acciones están haciendo, porque desde la Política Nacional de Salud Mental y el Decreto de Articulación Interinstitucional, todas las instituciones tienen responsabilidades. Sin embargo, por ejemplo, a partir de diciembre, en el despacho apoyo psicológico va a haber una línea donde la persona con discapacidad auditiva va a tener la posibilidad de contar con un profesional en psicología con el que va a poder hablar de sus temas. Entonces, si lo que nos indica la persona Victoria es por algún caso específico, puede ir haciéndole esa sugerencia. Más adelante vamos a hacer una campaña de anunciar este servicio que estamos en proceso de habilitar. A partir de diciembre aproximadamente es que se va a habilitar. Sí, a mí me gustaría aportarle a la compañera que está haciendo esa consulta. Nosotros en AIRAIS tenemos a CONADVIS y ellos han apoyado montones cuando se hacen, digamos, o cuando hay algún tipo de caso en riesgo suicida, ¿verdad? Y que pues de alguna u otra manera la persona tiene algún tipo de discapacidad. En una de las IRAIS contamos con una traductora, ¿verdad? Y esperamos el otro año, pues de alguna u otra manera empezar a tocar ese tema que ella nos hablaba, porque en algún momento las compañeros de CONADVIS nos decían que las personas con discapacidad auditiva estaban teniendo ideación suicida. Entonces, de alguna u otra manera son acciones que, ¿verdad? Tenemos que empezar también a valorar y considerar. El doctor Jaime Carmona, que él trabaja en la parte del Diplomado de Sociología Colombia, habla mucho de que los temas son de exclusión, ¿verdad? Como el hecho de ser de diferente color de piel, de diferente religión, de tener alguna discapacidad, diferencia orgánica, etcétera, hace que sean casos de
de mucha observación porque pueden convertirse en factores de riesgo, justamente por el hecho de cómo se vinculan con la sociedad, del bullying que puedan presentar, entre otras acciones más, ¿verdad? Que puedan tener. Pero sí, definitivamente, por ahí al menos hemos tratado de hacer esos esfuerzos. Y por otro lado, el tema de la prevención de suicidio, el suicidio siempre es prevenible, ¿verdad? No es tan sencillo, genera mucho miedo. Hay muchas veces en las mismas familias que los lentes con los que estamos viendo la situación o las señales de alerta no son las mismas porque no creemos que nuestro hijo o hija vaya a llegar a hacer un acto de estos. Eso nos mueve mucho como papás, el hecho de que hice mal, que hice bien. Entonces, a veces los lentes definitivamente no son los quizás como los preventivos, ¿verdad? O a veces creemos que esto no va a llegar a nosotros porque somos una familia, disculpen la expresión, que pues, tenemos una buena escuela, que no tenemos problemas económicos, que nos llevamos bien, pero es que acordémonos que sí, los factores de riesgo operan diferente en cada ser humano. Y por otro lado, cuando las personas no quieren recibir ayuda, es muy importante no bajar la guardia, como decía Sinaí, sensibilizar para que la persona pueda ir, considerar por qué no quiere ir. Muchas de estas personas no quieren ir porque les da miedo que los internen en el psiquiátrico y tienen muchísimos fantasmas en torno a los internamientos, en torno a las pastillas, etcétera. Entonces, a veces escuchar ese miedo es válido y también trabajar mucho con las redes de apoyo, los factores protectores. Si sabemos que está en un riesgo, pero tiene medicación a la par o tiene armas, de una vez eliminemos eso, ¿verdad? Porque sabemos que, como vivieron en las escalas, a mayor acceso tengan a las situaciones que pueden lesionarse, y es una alternativa que está ahí, ¿verdad? Entonces, todo lo que es la parte de factores protectores, de no dejarlo solo, ¿verdad? De estar como un poco más pendientes, etcétera, que es desgastante, es cansado, sí, por eso yo soy partidaria que las familias tienen que ser intervenidas también a nivel familiar, ¿verdad? Para inclusive darles un poco de educación, porque en algún momento, pues la persona en crisis va a seguir adelante. Las personas suicidas no son suicidas toda la vida, están pasándola mal, pero en el momento en que salen adelante tampoco podemos generar que haya una mamá o un papá encima cuidándolo como, ¿verdad? Si fuera un bebé, por decirlo de esa forma, porque tampoco vamos a lograr que genere autonomía. Alguna recomendación que les hacemos en la Universidad Autónoma de Barcelona, hay un curso gratuito que se da mediante la página Coursera, coursera.org, y ahí hay un curso que es relativamente bastante amplio sobre primeros auxilios psicológicos, y uno de los módulos, hay un video que es el que le estamos compartiendo en el chat, que tiene que ver cómo se aplican primeros auxilios psicológicos tras un suicidio consumado. Entonces, se los dejamos ahí en el chat para el que lo desee ver y cómo es que se aplican. Otras recomendaciones de pronto es que puedan ver situaciones de abordaje y empiecen a practicar con casos, o que le contaron un caso, o que oyeron de un caso, o que leyeron de un caso, o de una noticia, que aquí en este país hay un periódico que es especialista en contar las cosas de la forma más gráfica posible, pero más que por el morbo de saber qué más pasó en esa situación, de que podamos aplicar estas escalas para que cuando nos toque un caso real, que esperaríamos que ojalá no pasara, pero que eventualmente va a pasar, ya tengamos un poquillo más de experiencia en aplicarlos. Entonces, esa sería una buena recomendación para la práctica en este tema. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, no tenemos más consultas o comentarios, no nos queda más que agradecerles, Sinaí, Catalina, por su tiempo principalmente y por compartir estas herramientas tan importantes para abordar situaciones de riesgo como lo acaban de explicar. La universidad siempre se honra con tenerlas a ustedes en estos espacios formativos que, como les dije al inicio, enriquecen estos procesos de aprendizaje para los estudiantes de psicología y profesionales que también están en la maestría, que el conocimiento nunca sobra, siempre es importante saber un poquito más y tener herramientas para poder enfrentar estas situaciones difíciles que podrían tener con sus pacientes o futuros pacientes. Así que muchísimas gracias a ambas por su tiempo y por esta valiosa charla. Gracias al coordinador de posgrados, que fue quien nos envió la invitación, y quedamos aquí atentos para cuando nos requieran, con mucho gusto. Buenas noches, muchísimas gracias por el espacio y estamos acá, como dice Sinaí, cualquier colaboración que requieran a la orden.
Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche, invitarlos a las actividades que restan de esta semana de Ciencias Sociales y Económicas y agradecerles su participación y recordarles que, bueno, la grabación va a quedar grabada acá en la misma reunión y también la vamos a cargar al portal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos y buenas noches.